Al hablar del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de una poderosa experiencia que fue responsable del crecimiento sobrenatural, milagroso de la iglesia cristiana en los años apostólicos y post-apostólicos, y que ha sido la causa principal del avivamiento dinámico que ha movido al mundo desde los comienzos del siglo XX, y que en términos numéricos es el mayor avivamiento que el mundo ha experimentado hasta hoy. Según la Enciclopedia Cristiana Mundial, hace unos 10 años se calculaba, escuche esto, que aproximadamente 51 millones de creyentes estaban en iglesias pentecostales y que habían experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. Pero hay otro grupo, más o menos de 11 millones, 10 años atrás, que gozaban de la plenitud de esa bendición. La obra primordial del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. La promesa más grande del mundo entero es, por supuesto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero la más grande promesa de la iglesia es esta: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder es capacidad de llevar a cabo cualquier cosa que nos ha sido encomendada. Capacidad, dominio, autoridad, influencia. El advenimiento del Espíritu Santo traería eso: una capacidad a la vida nuestra para llevar a cabo el propósito de Dios, el diseño de Dios, la gran comisión. El advenimiento del Espíritu Santo trae influencia a nuestra vida, trae autoridad, dominio, y es la puerta a los dones del Padre, a los dones del Hijo, a los dones del Espíritu, al fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo es la segunda de las 4 verdades cardinales sobre las cuales está fundado el Evangelio de Jesucristo, el bautizador con el Espíritu Santo. Este bautismo es de enorme importancia en relación con la vida espiritual y el servicio de todo creyente. Es la puerta de acceso a la vida victoriosa, a la vida de poder, a las manifestaciones sobrenaturales de Dios.
El bautismo con el Espíritu Santo es el secreto del poder de la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo que viene con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. El Espíritu que nos vuelve creativos, dinámicos, eficientes, excelentes, vivos. Es la mayor necesidad en toda la esfera de la actividad cristiana, a fin de que el mensaje de salvación pueda ser proclamado con la unción divina y así asegurar los grandes logros. Una vida con el Espíritu difiere de mucho con las vidas que no tienen al Espíritu. El Espíritu es poder, el Espíritu es vida, el Espíritu es influencia. El Espíritu, cuando ese Espíritu está en tu vida se cambia. Tu vida logra la fuerza que tú nunca imaginaste que tendrías. El bautismo del Espíritu Santo es uno de los grandes regalos de Dios para la iglesia hoy. El bautismo con el Espíritu Santo. Mateo 3:11 dijo Juan: yo a la verdad he bautizado con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Por eso se caracteriza a Jesús y se le denomina el Cristo bautizador con Espíritu Santo y fuego. El fuego que purifica, el fuego que santifica, el fuego que pudre los yugos del maligno. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó y cubrió la vida de Jesús, vino en forma de paloma, lo llenó, lo invadió. Cuando vino sobre los 120 en el día del Pentecostés, vino como lenguas repartidas como de fuego, llenando la vida de todos los que oraban. Ahí nace el poder de una iglesia. Ahí se levanta una iglesia viva y representativa de Dios. Lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron convertidos bajo el ministerio de Jesús. Fueron mandados a esperar. Fueron instantáneamente llenos del Espíritu, por lo menos 2 años más tarde. Lucas 24:49, Jesús dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo nos inviste hoy. Somos investidos. Nos es dado autoridad. Investidos de autoridad, de capacidad, de dominio. Si la gente se diera cuenta del poder que el Espíritu trae a la vida, vivirían llorando en el altar de Dios.
de los cambios, de la transformación que el Espíritu trae a nosotros, vivirían rendidos, entregados. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Existe una investidura de poder, de autoridad, de dominio, de capacidad, de vida, de unción de Dios. Quiero que vean este fenómeno. Los samaritanos fueron salvos bajo el ministerio poderoso de Felipe, el evangelista, pero fueron bautizados con el Espíritu Santo bajo el ministerio de Pedro y de Juan algunos días más tarde. Lo dice Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe fue un diácono que sirvió atendiendo las mesas de las viudas de los griegos y de los judíos. Pero en la dispersión o en el momento que fue la persecución, Felipe llegó a Samaria. Solo que el hombre era lleno del Espíritu, lleno de fe, de buen testimonio, lleno de sabiduría. Y cuando llegó a Samaria, llegó predicando bajo un manto, bajo una unción sobrenatural, con una autoridad sobresaliente. Y Samaria comenzó a oírlo, a conmoverse, a ser transformada. Comenzaron los demonios a salir de los cuerpos, gritando, dando voces, pero se iba. Comenzó Felipe levantando paralíticos y haciendo milagros extraordinarios. Pero como hubo un manto de salvación en su vida, él era un evangelista. Apareció la iglesia al principio, se reunieron, se dieron cuenta del movimiento sobrenatural de Samaria, y hablando llegaron al acuerdo que necesitaban enviar a Pedro y a Juan para que Pedro y Juan llegaran y contribuyeran con el movimiento divino y le impusieran las manos a la gente y recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no irían a predicar, ellos no irían a formar discípulos, fueron enviados a poner las manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo. Estaba observando qué línea más hermosa la de esta iglesia. La necesidad ineludible del bautismo con el Espíritu Santo. Le dieron importancia, preponderancia, prioridad. El bautismo del Espíritu Santo era después de la salvación inminente, necesario, fundamental, porque era una iglesia agresiva, atrevida. Y esta iglesia quería hacer cosas sorprendentes, estremecer al mundo, y sabían que el bautismo del Espíritu Santo era fundamental, necesario, urgente. La labor de Pedro y Juan fue buenísima. Construyeron, bendijeron y ayudaron al movimiento de Felipe en Samaria. Pero en Hechos 9, 3 al 9 dice que Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo bajo el ministerio de Ananías 3 días más tarde. Cuando Saulo se convirtió y había quedado ciego,
Dios le dice a Ananías, no se habla de Ananías más en la Biblia. Ananías es un hermanito en la congregación que tiene poder, que tiene autoridad. Y le dice el Señor: Ananías, ve a la calle que se llama a la derecha y encontrarás a un hombre llamado Saulo de Tarso. Le vas a poner las manos para que reciba la vista, y vas a imponerle las manos para que el hombre sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia al principio? ¿Y por qué Dios tuvo tanto, pero tanto interés en que la gente fuera llena del Espíritu Santo? Porque el Espíritu es vida. El Espíritu es vida. ¿Cómo es, iglesia? El Espíritu es vida. Tú tienes al Espíritu de Dios, tienes vida, tienes poder, tienes dominio, tienes autoridad, tienes capacidad.